Bueno, buenas tardes, mi nombre es Wendy Arrieta, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad de Córdoba, sexto semestre. En el día de hoy vamos a hablar del átomo, el origen de este y cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. En primera instancia, el señor Demócrito, un filósofo, por allá en el año 450, se empezó a preguntar de qué estaba conformada la materia. Bueno, este señor llegó a la conclusión de que la materia estaba conformada por partículas indivisibles, invisibles y eternas llamadas átomos. Esta idea o esta afirmación se sostuvo muchos años después y no fue hasta el año 1803 cuando llega el señor Dalton, quien recoge la propuesta del señor Demócrito y efectivamente él nos dice, sí, la materia está conformada por átomos. Los átomos son la masa más pequeña que constituye la materia, por ende son indivisibles. Al modelo atómico de Dalton se le llamó átomo macizo. Era una esfera simple, una pequeña masa. Pero luego, en el año 1806, aparece Thomson. Y Thomson dice, no, pero es que Demócrito y Dalton están equivocados. Porque el átomo sí existe y conforma la materia, pero este no es indivisible, puesto que dentro de él existen los electrones de valencia. Thomson descubrió los electrones de valencia. Tardó aproximadamente 20 años para confirmar de que estos estaban cargados negativamente. Entonces el modelo atómico de Thomson se le llamó pudín de pasas. Y constaba de un átomo, ¿sí?, en el cual habían partículas subatómicas llamadas electrones, pero que este átomo estaba cargado positivamente para poder contrarrestar la parte negativa de los electrones. Listo, hasta aquí vamos bien. Entonces después, en 1911, aparece Rutherford. El señor Rutherford corrobora lo que había dicho el señor Thomson, pero Rutherford descubre los protones. Entonces ya tenemos electrones, protones, pero Rutherford nos habla de núcleo atómico y corteza del átomo. ¿Pero cómo hace esto? Bueno, Rutherford hace un experimento. Él toma una pequeña lámina de oro y la bombardea con partículas alfa. ¿Cómo sigue partículas alfa? Bueno, Rutherford estudiaba la radiactividad y él descubrió tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Entonces lo que él hizo fue exponer aquí una pequeña lámina de oro y bombardearla. Él notó que cuando él bombardeaba hacia el centro, esto aquí rebotaba. Y eso me llevó a concluir que en el centro del átomo hay una gran masa muy densa que impide el paso. En cambio, que cuando él bombardeaba a los extremos, las partículas atravesaban sin ningún impedimento o problema. Aquí ya él habla y concluye que el átomo tiene un núcleo en todo su centro y que esto ocupa casi el 100% de la masa atómica. También Rutherford, como ya lo dije, habla de los protones y les da carga positiva a estos. Entonces ya tenemos electrones con carga negativas y protones con carga positiva. Luego aparece Bohr. Y Bohr se apoya en lo que había hecho Rutherford y dice, sí, efectivamente sí, pero estos electrones no están quietos, estos están girando alrededor del núcleo. Y los protones se encuentran en el núcleo del átomo. Ya él sitúa los protones estables y los electrones los puso a estar dando vueltas alrededor del núcleo atómico. Bueno, no fue hasta 1932 cuando apareció el señor llamado Chadwick, y este señor descubrió el neutrón. Descubrió esta partícula subatómica y seguidamente nos dijo que esta era neutra, no tenía carga ni positiva ni negativa. Con esto llegando al átomo actual que conocemos hoy en día. Un modelo atómico con un núcleo, el cual tiene protones y neutrones. Protones con carga positiva y neutrones neutros, sin carga. Y que este núcleo es el más grande, está en el centro del átomo y ocupa casi el 100% de su masa atómica. Y seguidamente los electrones, los cuales están girando alrededor del núcleo. Por eso también el modelo atómico de Bohr se asemeja al sistema planetario, porque él hace una comparación de cómo los planetas giran alrededor del Sol y cómo los electrones giran alrededor del núcleo. Pero esto no termina aquí,
Porque después aparece el señor Schrödinger, quien habla de que los electrones sí se mueven, pero se mueven de forma cuántica, no en una órbita determinada, sino de forma cuántica, hablando aquí de la mecánica cuántica y afirmando también que la forma de la nube atómica de un átomo lo da el movimiento de los electrones. Ellos se pueden mover así y de cualquier forma. Con todo esto ya concluimos diciendo que la evolución del átomo, del modelo atómico, de la estructura atómica, fue un estudio que llevó muchos años, mucha dedicación y muchos experimentos para conocer el átomo como lo conocemos hoy en día. Bien estructurado, con cargas y todo lo que conocemos hoy y estudiamos de los átomos. Muchas gracias.